La vida de Albert Einstein, el sabio que abrió el camino a la era atómica, por May Blaker Freeman, Editores Asociados Mexicanos, S.A. Capítulo 6. Un pobre en busca de empleo. El siglo XIX llegó a su fin y el siglo XX vino a ocupar su lugar. Alberto Einstein tenía 21 años y era ciudadano suizo. Habían terminado sus 4 años de estudio en la universidad, años en los que no solamente había adquirido conocimientos en muchas materias, sino también había disfrutado esa libertad para trabajar y pensar en lo que su mente necesitaba. Había hecho grandes progresos y ampliado su perspectiva total respecto a la ciencia. El día en que graduó en la Universidad Politécnica, una carta de su familia lo llevó a la inquietante noticia de que ya no recibiría su pensión mensual de 100 francos. Einstein se enfrentaba entonces a la dura realidad. Cierto era que se preocupaba muy poco de la comida, y que asuntos tales como el de la indumentaria y otras tonterías eran en su concepto de tan escasa importancia que no merecían atención. Sin embargo, un hombre tiene que comer y vestir, y debe contar con alguna clase de ingresos si piensa casarse. Mileva estaba decidida a convertirse en señora de Einstein, y había vuelto a su hogar para esperar. Lo más natural era que Einstein buscara un puesto como ayudante de los profesores de física en la Universidad Politécnica. Ese era el acostumbrado camino a seguir para un estudiante inteligente, que terminaba sus estudios y deseaba continuar trabajando en el ramo elegido. Esto ofrecía un adecuado, si bien un tanto escaso, medio de subsistencia, y lo que era más importante, daba al principiante la oportunidad de abrirse camino para llegar a ser profesor. Einstein esperaba muy confiadamente en recibir una ayudantía. Sus profesores habían dado a entender siempre que sus trabajos en física lo capacitaban más que suficientemente para ocupar dicho puesto. Pero de pronto resultó que no había vacantes. A donde quiera se volvía y a quien quiera que preguntaba se le evadía siempre. Unas veces se le volvía la espalda con brusquedad, otras se hacían vagas promesas para el futuro, pero por lo pronto, nada. Einstein estaba descorazonado. ¿Qué podía hacer? Se sabía más idóneo que cualquier otro para ocupar una ayudantía. ¿Podría ser acaso que me consiguieran un extranjero?, pensaba. Pero si tengo mis documentos de ciudadanía, soy un ciudadano suizo. Soy judío, claro está, y esta circunstancia puede estar contra mí, incluso en este país libre. El hecho de ser judío podría haber sido un motivo para que le cerraran la entrada. Podría ocurrir también que los profesores experimentaran un inconsciente temor de ser superados por aquel joven extraordinario. Aunque Alberto era modesto y tímido, en lo que se refería a cuestiones personales, jamás titubeó en oponerse a sus profesores en lo tocante a cuestiones científicas, y la penetración de sus ideas los confundió muchas veces. Pero nada importó después, que entonces se le volviera la espalda. Unos cuantos años más tarde, estos mismos profesores iban a presenciar el regreso de aquel joven, debido a una apremiante invitación que le hiciera para ocupar un lugar especial al frente de sus filas. Einstein recorría las calles, contestaba los anuncios de los periódicos, trataba de descubrir el menor susurro que le indicara la pista de una vacante, donde quiera que fuera, hasta que por fin encontró su primer empleo. Un maestro de física que prestaba sus servicios en una escuela técnica de la ciudad de Winterthur estaba enfermo, y Einstein fue contratado como suplente. La primera experiencia como maestro no fue nada grata. Al entrar a la sala de clases, reinó el silencio. Aquí y allá brotó una mueca en el rostro de algún estudiante. Muchos de los alumnos eran de más edad que Alberto Einstein, y estaban mucho mejor vestidos. Qué buena oportunidad para divertirse un poco a expensas de aquel desarrapado, bobalicón, se dijeron. Bah, este no es profesor, es un borrico. Buenos días, dijo tímidamente el doctor Einstein. Einstein se dio vuelta hacia el pizarrón y tomó un trozo de gis. Se le iba a pagar por enseñar física a estos muchachos. Explicaría algunos problemas y ya podrían poner atención o no, como gustaran. Comenzó a hablar, ilustrando sus puntos mediante un diagrama. Ahora se le hallaba en un terreno seguro,
porque cuando él hablaba de física no tenía ojos ni oídos para nada más, y ninguna otra cosa tenía importancia para él. La baja y segura voz del maestro comenzó a llegar hasta los alumnos, y estos se dieron cuenta de que estaban escuchando casi contra su propia voluntad. Cuando estaba por terminar la hora de clase, se mostraban interesados y respetuosos, y cuando el maestro del curso regresó para relevar a Einstein en el puesto, los muchachos sintieron mucho verlo partir. Einstein contaba ya con unos cuantos francos para continuar su búsqueda, pero hubo días en que pasó hambre antes de que se le presentara la oportunidad de otro empleo. Esta vez consiguió el puesto de preceptor de 2 niños en un internado de Schaffhausen. Le gustó esta labor y vio tales progresos en los muchachos que preguntó si podría hacerse cargo de toda su instrucción siguiendo sus propios métodos. Tal petición fue considerada como una sublevación. Regresó a Zúrich y nuevamente emprendió los fatigosos recorridos. Pasó realmente hambre y había veces en que se debilitaba por falta de alimento. Buscaba cualquier clase de trabajo, pero los tiempos eran difíciles y nada había para aquel joven de aspecto enfermizo y raída vestimenta, que ni siquiera era un suizo auténtico. El desaliento lo invadía, se hallaba deprimido. Esta es la casa, se dijo, la casa en la que yo deseaba no tomar parte jamás, la casa del dinero, del éxito. Quiero solamente lo más sencillo, la labor de un zapatero para poder subsistir y nada más. Cómo desearía que hubiera una isla en medio del espacio, en la que pudiera existir yo solo, en la que no hubiera necesidades personales, en la que lo único importante fuera el pensar. Veía ocasionalmente a algunos de sus antiguos condiscípulos, pero nada podían hacer por él. A la sazón llegó a los oídos de Marcel Grossman la difícil situación de su amigo. El padre de Marcel gozaba de influencia en los círculos gubernamentales y pudo concertar una entrevista con el director de la oficina de patentes de Berna. Marcel dio prestado a Alberto el dinero para su pasaje en ferrocarril con destino a la capital de Suiza. Cualquier otro hubiera procurado causar impresión, pero a Alberto Einstein nunca se le ocurrió que fuera necesario mejorar su ropa y su apariencia. Con su gastado traje y su abundante cabellera flotando, penetró en la oficina del director y ocupó la silla que se le señaló. El director Aller sufrió una decepción. Los jóvenes que recomendaba el señor Grossman eran por lo general avispados y elegantes, pero este... «¿Qué es lo que usted conoce de patentes?», le preguntó con brusquedad. Alberto lo miró con gravedad y contestó. El señor Aller quedó desconcertado. ¿Querría realmente un empleo aquel hombre? El señor Grossman había dicho que sí, y ciertamente que su aspecto daba indicios de necesitarlo, pero no actuaba como un buscador de empleos ordinario, es decir, mostrándose alerta y deseoso de complacer. Casi parecía no tener interés alguno en conseguirlo. Bueno, el señor Grossman había dicho que se trataba de un notable hombre de ciencia, de modo que... «Doctor Einstein», dijo el señor Aller, «cuando una persona solicita la patente para su invento, envía a esta oficina un informe técnico sobre el mismo. Por lo general también anexa dibujos y planos. Aquí el trabajo consiste en examinar la solicitud, ver si su invento puede realmente explotarse, y luego volver a redactar la solicitud en un lenguaje carente de tecnicismos». El señor Aller calló un momento para ver el efecto que su explicación producía en el joven. Einstein permaneció impasible y nada dijo. El señor Aller suspiró resignadamente y prosiguió. ¿Podría usted desempeñar la clase de labor que he descrito? Einstein permaneció callado en su asiento y el señor Aller comenzó a impacientarse con su silencio. Luego, de pronto Einstein levantó la vista y dijo: «Estoy seguro de que podría desempeñar ese trabajo». Y pareció tan lleno de confianza, sonriendo con una sonrisa tan expresiva que el director se sintió repentinamente complacido. Conversaron durante algún tiempo y luego el señor Aller manifestó:
Debo hacerle una o dos preguntas más antes de poder ofrecerle el puesto. Einstein se desanimó. Va a suceder más, pensó. Va a preguntarme si soy nativo de Suiza o si soy judío. ¿Es usted ciudadano suizo? Sí, señor. Alberto buscó en su bolsillo y extrajo sus documentos. Allí podía leerse en letra impresa negrilla: suizo por naturalización, nativo de Alemania. Muy bien. Hubo una pausa. Le ofrezco 3.000 francos anuales para comenzar inmediatamente. ¿Está conforme? Sí, señor. Gracias. A la mayoría de los jóvenes hombres de ciencia que se afanaban por obtener una posición, aquella cantidad les habría parecido una fortuna. Pero se trataba de Alberto Einstein, y por consiguiente no hubo grandes muestras de agitación, ni verbosas expresiones de agradecimiento. Se le había ofrecido un empleo, y él lo aceptaba tranquilamente.